Cuando mi madre me miró directamente a los ojos y dijo, «No eres ni la mitad de mujer que tu hermana», sentí como mi corazón se encogía. Pero en lugar de quedarme callada como todas las demás veces, aparté mi silla hacia atrás y respondí con calma, «Entonces que ella os pague el alquiler». La cara de mi padre palideció, tartamudeando, «¿Alquiler? ¿Qué alquiler?» Y en ese momento, el secreto que había guardado durante 3 años se derramó frente a toda la mesa. Si fueras tú, ¿podrías soportar ese tipo de comparación? ¿Y desde dónde estás escuchando esta historia? Déjamelo en los comentarios porque realmente quiero ver hasta dónde llega esta historia. Hola, mi nombre es Marta Herrera, aunque la mayoría me llama Marty. Tengo 28 años, vivo en Barcelona y trabajo como directora financiera para una empresa de logística ubicada cerca del puerto. Desde fuera mi vida parece estable, un trabajo fijo, un piso alquilado ordenado y algunos amigos cercanos con los que compartir tardes tranquilas. Pero cada fin de semana, cuando llega el momento de la cena familiar en la casa de 2 plantas de mis padres en las afueras, esa sensación de estabilidad se tambalea. Para mis padres, las cenas de los viernes por la noche no son solo una tradición, sino casi una ley no escrita. Nadie puede faltar. Cada vez que digo que tengo trabajo o que simplemente quiero descansar, mi madre llamará sin parar hasta que ceda. O mi padre soltará una frase medio en broma, medio en serio. Esta familia tiene un sitio para ti. No lo dejes vacío. Y así, semana tras semana, me encuentro sentada en la misma mesa larga de madera frente a la cocina de mi madre, al lado de mi hermana Clara, y bajo la sombra de las expectativas que mi familia siempre deposita en mí. Clara es 3 años mayor que yo, y desde pequeña estaba destinada a ser la estrella de la familia. Es alta, elocuente, fue capitana del equipo de debate en el instituto, y después recibió una beca completa para estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Mis padres solían decir que Clara nació para triunfar, y cada paso que daba era recibido con aplausos interminables de los familiares. En cambio, yo, la hermana menor más callada que prefería los números a los elogios, siempre fui relegada a un papel secundario. Nunca me quejé, al menos no delante de ellos. Sé en qué soy buena, y no necesito los focos para demostrarlo. Pero eso no significa que las constantes comparaciones no hayan dejado su huella en mí. La cena transcurría con conversaciones que giraban en torno a Clara, su trabajo en el bufete de abogados, su nueva casa, sus planes para decorar el interior. Mi padre hablaba con orgullo en su voz. Se lo merece. Ha trabajado duro y se ha demostrado a sí misma. Mi madre asentía de acuerdo, añadiendo, así es. Clara siempre nos enorgullece. Toda la familia puede mirarla con orgullo. Yo permanecía en silencio, moviendo la comida en mi plato, tragando cada bocado con un rastro de amargura. Desde los 17 años había estado trabajando a tiempo parcial para pagar mi propia matrícula universitaria. Me gradué, encontré un trabajo estable, e incluso había ayudado silenciosamente a mis padres durante los momentos en que tuvieron dificultades económicas. Pero nadie en esa mesa mencionó nunca nada de eso. A sus ojos, todo lo que yo aportaba era solo un deber silencioso, nunca tan valioso como un contrato de propiedad que Clara había firmado. Al final de la cena, cuando las copas de vino estaban casi vacías, mi madre dejó su tenedor sobre la mesa y me miró directamente. Su voz no era alta, pero cortó el aire afilada y fría como una cuchilla. No eres ni la mitad de mujer que tu hermana. En ese momento sentí mi corazón apretarse, pero en lugar de lágrimas como en el pasado, una extraña calma se elevó dentro de mí. Aparté mi silla hacia atrás, el chirrido de la madera contra el suelo enviando escalofríos por la habitación. Miré directamente a los ojos de mi madre. Luego me giré hacia Clara, que todavía llevaba su sonrisa triunfante, y dije con una voz tan firme que era casi gélida, «Entonces que ella os pague el alquiler». Toda la sala quedó en silencio. Clara parpadeó confundida. Los ojos de mi madre se abrieron con incredulidad. Mi padre, que había estado sonriendo toda la noche, de repente palideció. Forzó cada palabra como para asegurarse de que había escuchado correctamente. ¿Alquiler? ¿Qué quieres decir? Me senté erguida, mi mano descansando sobre la silla, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi voz firme. Quiero decir que durante los últimos 3 años he estado enviando dinero cada mes para ayudaros a pagar la hipoteca de esta casa cuando la familia estaba pasando apuros después de la pandemia. En mi mente, era como una película rebobinando hasta una noche de invierno hace 3 años. Esa tarde, acababa de terminar de trabajar hasta tarde, todavía sentada en mi piso alquilado en Barcelona, rodeada de pilas de papeles financieros para clientes cuando mi teléfono vibró sin parar. Al ver el número de mi madre, me quedé un poco helada porque rara vez me llamaba a esa hora. Cuando contesté, su voz temblaba, ahogada por el miedo.
Marty, podríamos perder esta casa. Tu padre acaba de perder un contrato de construcción importante y no tenemos suficiente para cubrir el pago de la hipoteca este mes. Si el banco no recibe el dinero a tiempo, enviarán un aviso la próxima semana. Recuerdo claramente el escalofrío helado que recorrió mi columna vertebral cuando esas palabras se hundieron. Nuestra casa, en la que crecí, el lugar que guarda todos mis recuerdos de infancia, estaba a punto de desaparecer por un número en un extracto de deuda. Mi madre sollozó, su voz rompiéndose como alguien a punto de ahogarse. ¿Puedes ayudarnos solo esta vez? Solo para mantener el techo sobre nuestras cabezas. Después de esto, tu padre y yo encontraremos la manera de devolverlo. No dudé mucho. En ese momento, había estado trabajando durante unos años y había ahorrado una pequeña cantidad, esperando comprar mi propio piso en 2 o 3 años. Respiré hondo y dije, sí, lo transferiré a primera hora de mañana. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla oscura, con el pecho pesado, pero me consolé. Solo esta vez. La familia está en crisis. Ayudaré y luego todo volverá a la normalidad. A la mañana siguiente, transferí el dinero a través del banco. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías ayudado a tu familia sin dudarlo o habrías puesto límites desde el principio? Déjamelo saber en los comentarios. Mi madre volvió a llamar, su voz llena de alivio y gratitud, repitiendo una y otra vez. Gracias. Solo esta vez, le creí. Quería creerle, pero una vez se convirtió en 2, luego en 3. El mes siguiente, mi madre me envió un mensaje. Cariño, la empresa de tu padre todavía no se ha recuperado. ¿Puedes ayudar solo este mes? El próximo mes nos las arreglaremos solos. Acepté de nuevo. El mes siguiente llegó con la misma promesa, solo esta vez. Poco a poco, esas transferencias se convirtieron en una rutina hasta que finalmente configuré un calendario de pagos automáticos con el banco. Cada vez que veía caer el saldo de mi cuenta, me decía a mí misma, la familia es lo primero. Reconstruiré mis ahorros más tarde, pero en el fondo, sabía que mi sueño de tener mi propio piso en el centro de Barcelona se estaba alejando cada vez más. Recuerdo una noche en particular trabajando hasta tarde en la oficina cuando mi padre llamó. Su voz ya no llevaba su antigua confianza, sino que era áspera y pesada. Marty, odio tener que pedírtelo, pero este mes realmente no podemos. Si perdemos la casa, tu madre se derrumbará. Te lo prometo. Solo este mes. Me senté allí mirando a través del cristal la llovizna que caía sobre la calle, sintiendo tanto lástima como ira. Lástima porque mi padre había perdido el orgullo que una vez llevaba. Ira porque una vez más tenía que posponer mis propios sueños, y sin embargo asentí casi por reflejo. 3 años, más de 36 transferencias, más de 70.000 euros. Ese fue el sacrificio que había hecho. Y sin embargo, dentro de la familia, ni una sola vez alguien lo reconoció. Ni una sola vez en estas cenas se ofreció una sola palabra de agradecimiento hacia mí. Para ellos, todo lo que daba parecía invisible, como si fuera simplemente el deber esperado de una hija, todavía solteras, independientes, con un ingreso estable. Y ahora, sentada en esa mesa, cuando finalmente dije la verdad, mis padres inmediatamente lo negaron. Mi madre frunció el ceño, su voz temblando. Nunca te pedimos que hicieras eso. Debes estar equivocada. Si elegiste ayudar, no lo saques ahora. Mi padre cruzó los brazos tratando de reclamar autoridad. Marty, apreciamos que hayas ayudado alguna vez, pero sacar esto a relucir así en la mesa es inapropiado. Al escuchar sus palabras, solté una risa amarga. ¿Inapropiado? Durante 3 años os ayudé en silencio a mantener esta casa. Y esta noche, me siento aquí escuchando a mamá decir que no soy ni la mitad de mi hermana. ¿No veis la injusticia en eso? Esa habitación se sentía tan pesada que parecía como si cada sonido exterior hubiera sido silenciado, dejando solo mi corazón palpitando. Después de hablar la verdad que había enterrado durante 3 años, el silencio cayó sobre la mesa. Clara permaneció quieta, sus manos juntas, ojos desviados como si esto no tuviera nada que ver con ella. Mis padres reaccionaron exactamente como había imaginado, negación, evasión, luego desplazando la culpa hacia mí. Y en ese momento, un recuerdo me golpeó como una ola, ligado a un sentimiento familiar. Siempre había sido la invisible en mi propia familia. Desde pequeña, cada vez que los parientes se reunían, yo me sentaba en la mesa pequeña mientras Clara se paraba en la sala contando chistes, realizando un pequeño baile o recitando pasajes de memoria. Todos aplaudían y decían, es lista y vivaz. Seguro que triunfará. Yo, la niña a la que le gustaba sostener un lápiz y calcular, que se sentaba meticulosamente construyendo diagramas con legos, solo recibía un breve comentario. Marty es callada, muy sensible. Esa etiqueta me siguió durante toda la infancia como una sombra que nunca pude sacudirme. En clase, mis notas de matemáticas siempre eran sobresalientes.
Sin embargo, cuando mis padres presumían ante conocidos, todo lo que mencionaban era: Clara acaba de ganar un premio de debate. Clara entró en el equipo de debate. Yo estaba detrás de ellos, aferrando mi examen con A+, sintiéndome como nada más que un telón de fondo descolorido. Esos recuerdos volvieron mientras me sentaba en la mesa del comedor hoy. Quería gritar: ¿y yo qué? ¿Qué hice mal? Pagué vuestras deudas. Evité que esta casa fuera embargada. He trabajado sin descanso desde los 17 años para pagar mi propia matrícula universitaria. Pero esas palabras se atascaron en mi garganta. En su lugar, me escuché susurrar casi inaudiblemente: ¿por qué siempre soy solo una sombra? Nadie respondió. Mi madre dejó su cuchara y me miró con una mirada que era mitad suave, mitad de reproche. Luego suspiró. Siempre eres demasiado sensible. Nunca pensamos que fueras menos importante. Es solo que el camino de Clara es más visible. Tienes que entender. Di una risa amarga. Más visible significa que su trabajo está en el centro de atención mientras lo que yo sacrifique solo está destinado a permanecer oculto. Mis palabras cayeron en el silencio. Clara se movió ligeramente, pero aún no dijo nada. Miré a mi madre buscando un rastro de reconocimiento en sus ojos, pero todo lo que vi fue evasión. En ese momento, me di cuenta de que el problema no era el dinero. No eran los 70.000 euros que salieron de mi cuenta. Lo que me dolía tan profundamente era la verdad de que durante años nunca había sido vista. Mis contribuciones, mis esfuerzos, todos eran tratados como algo dado por sentado, como una sombra sin nombre en esta casa. Incliné la cabeza, apreté las manos, tratando de detener las lágrimas. El sentimiento era una mezcla de tristeza, humillación y una repentina claridad. Levanté la mirada y por primera vez miré a mis padres a los ojos sin apartarme. Hablé lentamente pronunciando cada palabra. Ahora entiendo que el problema nunca fue el dinero. El problema es que no importa lo que haga, nunca me reconoceréis. Nunca fui suficiente y nunca lo seré porque a vuestros ojos solo soy la sombra detrás de Clara. Se acabó. La breve frase llevaba años de agotamiento y todas las veces que había tragado mi dolor, y salió disparada al aire como una flecha. Mi padre gruñó, su voz como pedernal: «¡Si te vas, no vuelvas!». Las palabras eran tan amargas que podía sentir cada una hundirse en mi piel como una sentencia condenándome a abandonar cada comodidad restante. Y supe que desde ese momento se había trazado una línea dentro de mí. Ya no quería perseguir su aprobación. Esa noche, después de que la cena terminó en silencio, conduje de regreso a mi pequeño piso alquilado en el centro de Barcelona. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual, no por el tráfico, sino porque mi mente estaba tan enredada que perdí la cuenta de cuántas veces habían cambiado los semáforos. Las palabras de mis padres resonaban en mi cabeza. Siempre eres demasiado sensible. No conviertas la cena en una lista de lo que has hecho. Y lo peor de todo, la forma en que evitaban mi mirada cuando mencioné los 3 años de transferencias para la hipoteca. Entré en el apartamento, encendí las luces y un pesado silencio se asentó sobre todo como una manta gruesa. Dejé caer mi bolso en el suelo, me quité los zapatos y casi inmediatamente me desplomé en la pequeña mesa del comedor junto a la ventana. Mis manos temblaban mientras abría mi portátil. Iniciaba sesión en mi cuenta bancaria y navegaba hasta la sección de transferencias programadas. Cada mes, exactamente el día 15, una suma se tomaba directamente de mi nómina y se enviaba a la cuenta de mis padres. Durante más de 36 meses había funcionado silenciosamente como un reloj. Miré fijamente la pantalla, el cursor esperando, y después de unos segundos dudosos, hice clic en cancelar. Apareció una confirmación. ¿Estás segura de que quieres detener este pago automático? Respiré hondo y presioné sí. Eso fue todo. El primer sentimiento que me golpeó fue doloroso, como si acabara de cortar una parte de mí misma. Durante 3 años había atado mi identidad a esos pagos. Marty, la hija que se preocupaba por la familia, que se sacrificaba, que ponía a los demás primero. Ahora que lo había cortado, me sentí vacía, como si hubiera traicionado el deber que había asumido tan voluntariamente. Cerré mi portátil, fui a la cocina y me serví un vaso de agua con manos que todavía temblaban. Pero luego volví a la mesa, abrí el cajón y saqué la carpeta que había guardado todo este tiempo. Dentro estaban los extractos bancarios impresos, ordenados pulcramente por mes, desde aquel invierno de hace 3 años hasta el más reciente. Los extendí sobre la mesa, las hojas blancas y negras cubriendo la pequeña superficie. Las cifras destacaban: 500, Peel, algunos meses 1.500, incluso 2.000 euros cuando mis padres decían: «Este mes es más difícil que de costumbre». Los sumé, marcas de lápiz cruzando la página, y cuando terminé, el total me miraba fijamente. Más de 70.000 euros.
Me quedé inmóvil, mirando ese número. La primera ola de dolor me atravesó de nuevo. 70.000 euros. Dinero que debería haber sido la entrada para el piso con el que soñaba en el centro de Barcelona, o al menos suficiente para comenzar una vida libre de alquiler. Mi pecho se apretó, mis ojos ardían y una vez más me pregunté, ¿por qué dejé que esto llegara tan lejos? Recordé cada momento en que renuncié a una parte de mí misma solo para seguir ayudándolos. La primera vez que dije que no a un viaje con amigos porque no tenía el dinero, cuando en realidad acababa de enviar el pago de la hipoteca de ese mes. La vez que pospuse solicitar un máster porque mi cuenta de ahorros ya no era lo que solía ser. Y la vez que rechacé la oportunidad de mudarme a un piso más grande cuando mi casero subió el alquiler porque no podía cubrir la fianza. Cada elección giraba en torno a una cosa: mantener la casa de mis padres en pie. Pero ellos nunca se lo dijeron a nadie. Para ellos era como si nunca hubiera sucedido. Me recliné en mi silla, mirando los papeles extendidos por la mesa. Debajo de las capas de dolor y decepción, un nuevo sentimiento se arrastraba lentamente: alivio. ¿Has tenido que hacer sacrificios por tu familia que nunca fueron reconocidos? ¿Cómo te hizo sentir? Compártelo en los comentarios. Por primera vez en 3 años, me di cuenta de que realmente había cortado el cordón que me ataba a esa responsabilidad no expresada. No más deducciones automáticas. No más alertas de texto del banco recordándome un saldo que disminuía cada mes. Me quedé quieta, sintiendo una brisa fría colarse por la ventana, deslizándose en el espacio vacío dentro de mí. Pero ese vacío no era solo oscuridad. También llevaba un frágil sentido de libertad. Pensé en el futuro, en esos 70.000 euros. Si pudiera ahorrar de nuevo con mi salario actual, impulsada por esta nueva determinación, entonces en solo unos años podría poner la entrada para mi propio piso. El pensamiento me hizo sonreír sin darme cuenta, una pequeña sonrisa, pero más genuina que cualquier sonrisa forzada que hubiera usado en las cenas familiares. Me susurré a mí misma: ese dinero debería haber sido la entrada para mi propia casa. Y por primera vez, creí que no estaba tan fuera de mi alcance. Esa noche no encendí la televisión, no puse música. Simplemente me senté en el silencio de mi apartamento, las cálidas luces amarillas derramándose sobre los extractos dispersos. Los dejé en la mesa, dejándolos como un recordatorio de todo lo que se había perdido y el comienzo de algo nuevo. Y cuando finalmente me acosté, supe que mañana sería el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo no definido por desesperadas llamadas de medianoche, sino por las elecciones que hacía para mí misma. Y ahora, sentada en esa mesa, cuando finalmente dije la verdad, mis padres inmediatamente lo negaron. Mi madre frunció el ceño, su voz temblando. «Nunca te pedimos que hicieras eso. Debes estar equivocada. Si elegiste ayudar, no lo saques ahora». Mi padre cruzó los brazos tratando de reclamar autoridad. «Martí, apreciamos que hayas ayudado alguna vez. Pero sacar esto a relucir así en la mesa es inapropiado». Al escuchar sus palabras, solté una risa amarga. ¿Inapropiado? Durante 3 años os ayudé en silencio a mantener esta casa. Y esta noche, me siento aquí escuchando a mamá decir que no soy ni la mitad de mi hermana. ¿No veis la injusticia en eso? Esa habitación se sentía tan pesada que parecía como si cada sonido exterior hubiera sido silenciado, dejando solo mi corazón palpitando. Después de hablar la verdad que había enterrado durante 3 años, el silencio cayó sobre la mesa. Clara permaneció quieta, sus manos juntas, ojos desviados como si esto no tuviera nada que ver con ella. Mis padres reaccionaron exactamente como había imaginado. Negación, evasión, luego desplazando la culpa hacia mí. Y en ese momento, un recuerdo me golpeó como una ola, ligado a un sentimiento familiar. Siempre había sido la invisible en mi propia familia. Desde pequeña, cada vez que los parientes se reunían, yo me sentaba en la mesa pequeña mientras Clara se paraba en la sala contando chistes, realizando un pequeño baile o recitando pasajes de memoria. Todos aplaudían y decían: «Es lista y vivaz. Seguro que triunfará». Yo, la niña a la que le gustaba sostener un lápiz y calcular, que se sentaba meticulosamente construyendo diagramas con legos, solo recibía un breve comentario. «Marty es callada, muy sensible». Esa etiqueta me siguió durante toda la infancia como una sombra que nunca pude sacudirme. En clase mis notas de matemáticas siempre eran sobresalientes. Sin embargo, cuando mis padres presumían ante conocidos, todo lo que mencionaban era: «Clara acaba de ganar un premio de debate». Clara entró en el equipo de debate. Yo estaba detrás de ellos, aferrando mi examen con A+, sintiéndome como nada más que un telón de fondo descolorido. Esos recuerdos volvieron mientras me sentaba en la mesa del comedor hoy. Quería gritar: «¿Y yo qué? ¿Qué hice mal? Pagué vuestras deudas. Evité que esta casa fuera embargada.
He trabajado sin descanso desde los 17 años para pagar mi propia matrícula universitaria. Pero esas palabras se atascaron en mi garganta. En su lugar me escuché susurrar casi inaudiblemente. ¿Por qué siempre soy solo una sombra? Nadie respondió. Mi madre dejó su cuchara y me miró con una mirada que era mitad suave, mitad de reproche. Luego suspiró. Siempre eres demasiado sensible. Nunca pensamos que fueras menos importante. Es solo que el camino de Clara es más visible. Tienes que entender. Di una risa amarga. Más visible significa que su trabajo está en el centro de atención mientras lo que yo sacrifiqué solo está destinado a permanecer oculto. Mis palabras cayeron en el silencio. Clara se movió ligeramente, pero aún no dijo nada. Miré a mi madre, buscando un rastro de reconocimiento en sus ojos, pero todo lo que vi fue evasión. En ese momento me di cuenta de que el problema no era el dinero. No eran los 70.000 euros que salieron de mi cuenta. Lo que me dolía tan profundamente era la verdad de que durante años nunca había sido vista. Mis contribuciones, mis esfuerzos, todos eran tratados como algo dado por sentado, como una sombra sin nombre en esta casa. Incliné la cabeza, apreté las manos, tratando de detener las lágrimas. El sentimiento era una mezcla de tristeza, humillación y una repentina claridad. Levanté la mirada y por primera vez miré a mis padres a los ojos sin apartarme. Hablé lentamente, pronunciando cada palabra. Ahora entiendo que el problema nunca fue el dinero. El problema es que no importa lo que haga, nunca me reconoceréis. Nunca fui suficiente, y nunca lo seré, porque a vuestros ojos solo soy la sombra detrás de Clara. Se acabó. La breve frase llevaba años de agotamiento, y todas las veces que había tragado mi dolor, y salió disparada al aire como una flecha. Mi padre gruñó, su voz como pedernal. «Si te vas, no vuelvas». Las palabras eran tan amargas que podía sentir cada una hundirse en mi piel como una sentencia, condenándome a abandonar cada comodidad restante. Y supe que desde ese momento se había trazado una línea dentro de mí. Ya no quería perseguir su aprobación. Esa noche, después de que la cena terminó en silencio, conduje de regreso a mi pequeño piso alquilado en el centro de Barcelona. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual, no por el tráfico, sino porque mi mente estaba tan enredada que perdí la cuenta de cuántas veces habían cambiado los semáforos. Las palabras de mis padres resonaban en mi cabeza. Siempre eres demasiado sensible. No conviertas la cena en una lista de lo que has hecho. Y lo peor de todo, la forma en que evitaban mi mirada cuando mencioné los 3 años de transferencias para la hipoteca. Entré en el apartamento, encendí las luces y un pesado silencio se asentó sobre todo como una manta gruesa. Dejé caer mi bolso en el suelo. Me quité los zapatos y casi inmediatamente me desplomé en la pequeña mesa del comedor junto a la ventana. Mis manos temblaban mientras abría mi portátil. Iniciaba sesión en mi cuenta bancaria y navegaba hasta la sección de transferencias programadas. Cada mes, exactamente el día 15, una suma se tomaba directamente de mi nómina y se enviaba a la cuenta de mis padres. Durante más de 36 meses había funcionado silenciosamente como un reloj. Miré fijamente la pantalla, el cursor esperando, y después de unos segundos dudosos hice clic en cancelar. Apareció una confirmación. ¿Estás segura de que quieres detener este pago automático? Respiré hondo y presioné sí. Eso fue todo. El primer sentimiento que me golpeó fue doloroso, como si acabara de cortar una parte de mí misma. Durante 3 años había atado mi identidad a esos pagos. Marty, la hija que se preocupaba por la familia, que se sacrificaba, que ponía a los demás primero. Ahora que lo había cortado me sentí vacía, como si hubiera traicionado el deber que había asumido tan voluntariamente. Cerré mi portátil, fui a la cocina y me serví un vaso de agua con manos que todavía temblaban. Pero luego volví a la mesa, abrí el cajón y saqué la carpeta que había guardado todo este tiempo. Dentro estaban los extractos bancarios impresos, ordenados pulcramente por mes, desde aquel invierno de hace 3 años hasta el más reciente. Los extendí sobre la mesa, las hojas blancas y negras cubriendo la pequeña superficie. Las cifras destacaban: 500. 1.000, algunos meses 1.500, incluso 2.000 euros cuando mis padres decían, «Este mes es más difícil que de costumbre». Los sumé, marcas de lápiz cruzando la página. Y cuando terminé, el total me miraba fijamente, más de 70.000 euros. Me quedé inmóvil, mirando ese número. La primera ola de dolor me atravesó de nuevo. 70.000 euros. Dinero que debería haber sido la entrada para el piso con el que soñaba en el centro de Barcelona, o al menos suficiente para comenzar una vida libre de alquiler. Mi pecho se apretó, mis ojos ardían y una vez más me pregunté, ¿por qué dejé que esto llegara tan lejos? Recordé cada momento en que renuncié a una parte de mí misma solo para seguir ayudándolos.
La primera vez que dije que no a un viaje con amigos porque no tenía el dinero, cuando en realidad acababa de enviar el pago de la hipoteca de ese mes. La vez que pospuse solicitar un máster porque mi cuenta de ahorros ya no era lo que solía ser. Y la vez que rechacé la oportunidad de mudarme a un piso más grande, cuando mi casero subió el alquiler porque no podía cubrir la fianza. Cada elección giraba en torno a una cosa: mantener la casa de mis padres en pie. Pero ellos nunca se lo dijeron a nadie. Para ellos era como si nunca hubiera sucedido. Me recliné en mi silla, mirando los papeles extendidos por la mesa. Debajo de las capas de dolor y decepción, un nuevo sentimiento se arrastraba lentamente: alivio. ¿Has tenido que hacer sacrificios por tu familia que nunca fueron reconocidos? ¿Cómo te hizo sentir? Compártelo en los comentarios. Por primera vez en 3 años, me di cuenta de que realmente había cortado el cordón que me ataba a esa responsabilidad no expresada. No más deducciones automáticas, no más alertas de texto del banco recordándome un saldo que disminuía cada mes. Me quedé quieta, sintiendo una brisa fría colarse por la ventana, deslizándose en el espacio vacío dentro de mí. Pero ese vacío no era solo oscuridad. También llevaba un frágil sentido de libertad. Pensé en el futuro, en esos 70.000 euros. Si pudiera ahorrar de nuevo con mi salario actual, impulsada por esta nueva determinación, entonces en solo unos años podría poner la entrada para mi propio piso. El pensamiento me hizo sonreír sin darme cuenta, una pequeña sonrisa, pero más genuina que cualquier sonrisa forzada que hubiera usado en las cenas familiares. Me susurré a mí misma: ese dinero debería haber sido la entrada para mi propia casa. Y por primera vez, creí que no estaba tan fuera de mi alcance. Esa noche no encendí la televisión, no puse música. Simplemente me senté en el silencio de mi apartamento. Las cálidas luces amarillas derramándose sobre los extractos dispersos. Los dejé en la mesa, dejándolos como un recordatorio de todo lo que se había perdido y el comienzo de algo nuevo. Y cuando finalmente me acosté, supe que mañana sería el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo no definido por desesperadas llamadas de medianoche, sino por las elecciones que hacía para mí misma. Después de aquella noche, con los extractos bancarios todavía esparcidos por mi pequeña mesa de comedor, supe que ya no podía vivir en piloto automático. El ciclo de trabajar, enviar dinero, sacrificarme y callar se había cerrado formalmente, y por primera vez en años, sentí como si el control de mi vida me hubiera sido devuelto. A la mañana siguiente, en lugar de correr a la oficina con el corazón pesado, me puse mi ropa deportiva y salí a correr por el paseo marítimo de Barcelona. La mañana era fresca. La neblina aún colgaba sobre el agua, y cada pisada en el camino se sentía como despojarse de otra capa de la tristeza que se había acumulado durante los últimos 3 años. Comencé lentamente. Luego aumenté el ritmo. La respiración se hizo más dura, pero mi pecho extrañamente más ligero. Quizás finalmente estaba corriendo para mí misma, no corriendo para alcanzar la sombra de mi hermana o cumplir con las expectativas irrazonables de mis padres. Empecé a cambiar pequeños hábitos. Los jueves de cada semana me inscribí en una clase de cocina en el centro comunitario, un lugar lleno de personas diferentes. Madres jóvenes aprendiendo nuevas recetas, hombres de mediana edad esperando sorprender a sus esposas, y estudiantes internacionales lejos de casa. En esa espaciosa cocina bajo luces brillantes, nadie me conocía como la hermana que siempre es comparada con su exitosa hermana. Solo me veían como Marty, una mujer que amaba hacer comida italiana, torpe con los postres pero buena sazonando sopas. Nos reíamos cuando un pan se quemaba en los bordes y aplaudíamos cuando alguien tenía éxito con su primera tarta. Aquí me di cuenta de que nadie medía mi valor por acuerdos de propiedades o títulos de bufetes de abogados. Me veían a través de la sinceridad simple y pequeñas alegrías. También comencé a reconectar con el mundo fuera del trabajo. Un nuevo grupo de amigos me invitó a hacer senderismo los fines de semana por el Montseny. De pie en la cima, mirando la extensión interminable de bosque verde, respiré profundamente y sentí como si mi cuerpo hubiera renacido. Ya no era Marty acurrucada en un apartamento calculando transferencias a mis padres, sino Marty libre, con permiso para soñar con cosas solo para mí misma. Por las noches en casa, en lugar de abrir mi portátil para preocuparme por las hojas de cálculo, abría un libro, preparaba una taza de té y me permitía disfrutar del silencio, un silencio que ya no estaba ligado al deber o al sacrificio. Mi trabajo también comenzó a mejorar. Quizás cuando mi mente ya no estaba aplastada por la injusticia y la pesada responsabilidad, tenía más energía para concentrarme. Asumí proyectos más difíciles. Me quedé hasta tarde en la oficina para completar análisis financieros para clientes importantes. Una noche, el director de la empresa pasó por casualidad. Me vio todavía inclinada sobre hojas de cálculo después del horario laboral y se detuvo para darme una palmadita en el hombro.
Me gusta tu dedicación, Marty, dijo. Esta empresa necesita más personas como tú. Ese breve cumplido para mí valía más que todas las amargas comparaciones de mi madre. Al menos aquí, era reconocida por mi propio esfuerzo. Un mes después, me dieron el papel de líder de equipo para un nuevo proyecto. La sensación de estar frente a la sala de conferencias, presentando el plan financiero a toda la junta directiva, hizo que mi corazón se acelerara, pero me llenó de confianza. Cuando terminé mi presentación, los colegas aplaudieron y mi jefe asintió en señal de aprobación. Salí de esa sala con pies tan ligeros que apenas tocaban el suelo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no era una sombra. Estaba parada en mi propia luz. Entonces un día llegó un correo electrónico desde Madrid. Una startup financiera de rápido crecimiento quería contratarme como su directora de análisis financiero. El salario era más del 40% más alto que mi paga actual, más participación en la empresa. Una oportunidad que nunca me había atrevido a imaginar mientras estaba enterrada en obligaciones familiares. Imprimí el correo y me senté mirándolo en mi mesa de la cocina, mi mente llena de preguntas. Mudarme significaría dejar Barcelona, la ciudad que había dado forma a mis años de adulta. Al mismo tiempo, sería un paso hacia liberarme de la red invisible que mi familia había estado lanzando a mi alrededor. Recordé la noche en que había contado cada extracto bancario, las palabras de mi madre, «No eres ni la mitad de mujer que tu hermana», y la mirada evasiva de mi padre cuando mencioné el dinero. Una voz surgió en mi cabeza. «Es hora». Llamé a mi amiga más cercana y le conté sobre la oferta. Gritó de alegría. «Marty, tienes que aceptarla. Este es el nuevo comienzo que te mereces». Al escuchar esa voz entusiasta, mi pecho se calentó. Abrí mi portátil y respondí al correo electrónico. «Acepto». 4 palabras, pero 4 palabras que me liberaron del peso de mi pasado. En las semanas previas a mi mudanza a Madrid estaba ocupada y emocionada. Caminaba por Barcelona con más frecuencia, deteniéndome en el pequeño café cerca del puerto, sentándome junto a la ventana y viendo pasar a la gente. Sabía que la ciudad había sido testigo de los años en que cargué con el peso de las cargas de mi familia, pero ahora también estaba siendo testigo de cómo salía a reclamar mi propio valor. Mientras empacaba mis pertenencias y quitaba las fotos de las paredes de mi piso alquilado, no sentía tristeza. En cambio, se sentía como si estuviera despojándome de viejas cadenas, una capa a la vez. En mi último día en Barcelona, corrí de nuevo por el paseo marítimo. Esta vez, no llevaba pesadez conmigo, solo una sensación de euforia. Sabía que había desafíos por delante, pero al menos serían desafíos propios, elegidos por mí. Cuando me detuve para tomar un largo aliento, escuché mi corazón latiendo, no por preocupación o miedo, sino por la pura felicidad de finalmente comenzar a vivir para mí misma. 6 meses después de llegar a Madrid, mi vida había cambiado más rápido de lo que podría haber imaginado. Mi trabajo en la startup financiera me metió en un ritmo exigente pero emocionante. Aprendí a trabajar junto a mentes brillantes y creativas, personas a las que no les importaba quién eras o de dónde venías, solo el valor que aportabas. En ese entorno duro pero justo, encontré el reconocimiento que había anhelado durante todos esos años. Mi salario era más alto, mis acciones se volvieron más valiosas, y vi mi cuenta de ahorros subir mes tras mes. Una noche, sentada sola en el balcón de mi piso alquilado, abrí mi hoja de cálculo personal, sumé los números y me di cuenta de que finalmente tenía suficiente para la entrada de mi primera casa. Mi corazón se aceleró como cuando corría por el paseo marítimo de Barcelona, pero esta vez no para escapar de la tristeza, sino por la emoción. Programé una reunión con un agente inmobiliario para el fin de semana. Recorrimos varios apartamentos, algunos espaciosos pero oscuros, otros brillantes pero demasiado lejos del centro de la ciudad. No quería apresurarme a tomar una decisión. Había esperado demasiado tiempo. Había sacrificado demasiado para llegar a este punto. Necesitaba un lugar donde pudiera entrar y saber inmediatamente: este es mi hogar. Y entonces, cuando entramos en un piso en la planta 16 de una torre recién construida, me quedé helada. Ventanas del suelo al techo, abiertas a una vista panorámica de Madrid con las 4 torres elevándose orgullosamente contra el claro cielo azul. El piso tenía solo una habitación, no muy grande, pero la luz del sol se derramaba en cada rincón. Los suelos de madera pulida brillaban, y la compacta cocina estaba perfectamente equipada. Salí al balcón, la fresca brisa rozando mi cara mientras miraba hacia abajo a la bulliciosa ciudad. En ese momento, supe que era allí donde quería pertenecer. El proceso de comprar el piso tomó algunas semanas, pero con cada día que pasaba, mi emoción crecía. Cuando finalmente firmé el contrato, mis manos temblaban, no de miedo, sino de alegría. Sostuve las llaves en mi mano,
el frío metal más dulce que cualquier cosa que hubiera tocado. En el primer día, entré en el apartamento vacío. Dejé caer mi bolso en el suelo, me paré en medio de la sala de estar y miré a mi alrededor. Sin muebles, sin ruido, solo espacio abierto y una vista clara de la ciudad. Tomé un respiro profundo y dentro de mí un solo pensamiento sonó claramente. Por primera vez, todo es mío. No gracias a nadie más, no comprado a costa de sacrificios silenciosos, sino enteramente a través de mi propio esfuerzo. En los días siguientes, comencé a decorar el apartamento a mi manera. Elegí un sofá gris claro, una pequeña mesa de comedor de roble y una alta estantería que casi llegaba al techo para guardar mis libros favoritos y algunas plantas verdes. Colgué una pintura de paisaje de Barcelona en la pared, un recordatorio del lugar que había dejado atrás para encontrarme a mí misma. Cada artículo que compré fue elegido cuidadosamente, no por dinero, sino porque quería que todo aquí me reflejara a mí, no a nadie más. Cuando caía la noche, salía al balcón. Observaba las luces de la ciudad parpadear y sentía una paz que nunca había conocido antes. Una tarde tomé una foto desde el balcón, solo una esquina de las 4 torres brillando en el ardiente atardecer naranja, y la publiqué en mi página personal. No escribí mucho, solo un breve título, un nuevo comienzo. Lo pensé simplemente como una forma de marcar un hito en mi vida. Unos minutos después mi teléfono vibró. La notificación mostraba el nombre de Clara. Su mensaje eran solo unas pocas palabras. Realmente eres algo. ¿Por qué no le dijiste a la familia? Me quedé mirando la pantalla. Una oleada de emociones mezcladas surgiendo dentro de mí. En sus palabras, escuché más sarcasmo que elogio, como si mi compra de una casa fuera algo que ella no esperaba, o, peor aún, algo que amenazaba su papel como la exitosa en la familia. Escribí algunas palabras en respuesta, luego me detuve. Apagué la pantalla y coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no necesitaba decir nada. Ya no necesitaba el reconocimiento de ella, de mis padres o de cualquier otra persona en la familia. Este apartamento, esta vida, era la prueba más clara de todo. Esa noche me serví una copa de vino, puse un poco de jazz suave y me instalé en mi nuevo sofá. El espacio a mi alrededor todavía estaba desnudo, pero dentro, por primera vez en años, me sentí completa. Ya no era Marty, la que se sacrificaba en silencio. Ya no era Marty acurrucada en las sombras de la comparación con su hermana. Era Marty, la mujer que se atrevió a cortar los lazos del pasado, que construyó su propia vida y que ahora se sentaba en su propia casa, viendo las luces de la ciudad brillar más allá del cristal. Un fin de semana por la tarde, mientras arreglaba mi nuevo piso en Madrid, sonó mi teléfono. La pantalla se iluminó con el nombre de la señora Martínez, la vecina anciana que vivía frente a mis padres en Barcelona. Me sorprendí un poco, ya que no habíamos hablado en mucho tiempo, pero contesté. Su voz era alegre, aunque teñida de vacilación. Marty, querida, ¿cómo has estado? Tengo algo que pensé que deberías saber. Acabo de pasar por la casa de tus padres y vi una gran pancarta colgada afuera. Fue algo especial. Déjame enviarte una foto. Antes de que pudiera responder, ya la había enviado por mensaje. Cuando la pantalla se iluminó, mi corazón se encogió. En la familiar pared sobre el porche delantero colgaba una pancarta blanca ancha, con letras rojas en negrita extendidas a lo largo. Felicidades, Clara, por preservar el hogar familiar. Me quedé mirando las palabras, con la respiración entrecortada, mi visión borrosa. La vista me atravesó como una cuchilla. Tuve que leerlo una y otra vez para creer que no era alguna broma cruel. Preservar el hogar familiar. ¿Podría ser que hubieran puesto oficialmente el nombre de Clara en los papeles de la casa? Me hundí en el sofá, mi mano temblando mientras sostenía el teléfono. El brillante apartamento en Madrid de repente se sintió estrecho y opresivamente silencioso. Una inundación de recuerdos estalló en mi mente. Noches tardías haciendo transferencias. Los mensajes suplicantes de mi madre de solo esta vez. Los números en los extractos bancarios, más de 70.000 euros. Y ahora todo había sido borrado como si nunca hubiera sucedido. En la historia que estaban reescribiendo, yo era completamente invisible. Un entumecimiento se extendió por mi cuerpo, y pronto se convirtió en un calor ardiente en mi pecho. Me sentía aturdida no solo por la pérdida de reconocimiento material, sino por la absoluta traición. No solo estaban ignorando mis esfuerzos, estaban borrando deliberadamente las huellas y entregando la gloria a Clara, como si yo nunca hubiera sacrificado ni un céntimo. A sus ojos nunca había existido. Era una extraña, alguien marginada en la misma casa que había ayudado a mantener. Cerré los ojos y dejé caer las lágrimas. Pero estas lágrimas no eran las mismas que antes. Ya no eran de desesperación impotente. Esta vez surgió una resolución diferente dentro de mí. No podía permitir que la verdad fuera enterrada.
No podía dejar que construyeran una historia falsa que convirtiera a Clara en la salvadora y me excluyera a mí. Podían colgar una pancarta. Podían añadir el nombre de mi hermana a la escritura, pero yo tenía las pruebas. Tenía cada extracto bancario, cada correo electrónico, cada mensaje. Tenía la verdad. Me levanté de un salto y me dirigí a la mesa del comedor donde mis archivos financieros personales todavía estaban apilados. Saqué la carpeta que había preparado hace mucho tiempo. Cada recibo de transferencia cuidadosamente anotado por fecha. El total final seguía siendo claro. 70.000 euros. Pasé las páginas, mi dedo trazando los números, un fuego elevándose dentro de mí. Pueden reescribir la historia, pero yo sacaré la verdad a la luz. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi portátil, reabrí la hoja de cálculo y revisé cada pago que había enviado durante los últimos 3 años. Compilé todo en un ordenado informe financiero, completo con un gráfico de barras que mostraba cada mes. Viendo los números moverse, la imagen se volvió inconfundible. Sin mí, esa casa habría colapsado hace mucho tiempo. Incluso imprimí los mensajes de mi madre. Marty, solo esta vez. Si no, el banco se llevará la casa. Esas pruebas se sentían como martillos rompiendo el muro de mentiras que habían construido. En el momento en que presioné guardar, me recliné en mi silla, mi pecho agitado. Sabía que se avecinaba una tormenta, pero esta vez ya no tenía miedo. Si la verdad los avergonzaba, no era mi culpa. Había permanecido en silencio durante demasiado tiempo y había sido tratada como una sombra. Ahora dejaría que la luz expusiera todo. Y cuando eso sucediera, no necesitaría gritar ni llorar. Dejaría que los números y las pruebas hablaran por mí. En la tranquilidad de mi nuevo apartamento, me senté y vi Madrid brillar fuera de la ventana. Por primera vez podía ver el camino que tomaría. Ya no sería el salvavidas de la familia que podían usar para ahogarme. ¿Me convertiría en la voz de la verdad? Esta vez, no podrían ignorarme. Las noticias sobre la cena de agradecimiento familiar me llegaron a través de una pariente. Mi prima Sara, la única persona en la familia que todavía mantenía el contacto y a veces se comunicaba conmigo. Una tarde llamó vacilando. Marty, creo que deberías saber. Tus padres están planeando una gran fiesta en Madrid. La llaman cena de agradecimiento familiar. Me pidieron que preparara la presentación, pero supongo que ya sabes para qué es la fiesta. Fruncí el ceño, aunque no estaba realmente sorprendida. Mis padres nunca perdieron la oportunidad de hacer que Clara fuera el centro de atención. Sara bajó la voz. Dicen que quieren enfatizar su papel en preservar el hogar familiar. Creo que es injusto, pero no me atrevo a decir nada. Agradecí a Sara por ser honesta. Luego me senté durante mucho tiempo en el apartamento vacío, viendo las luces de la ciudad fuera de la ventana. Habían colgado la pancarta, y ahora planeaban una fiesta para formalizar la narrativa falsa. Si me quedaba en silencio de nuevo, significaría que aceptaba ser borrada de la historia de la familia. Acerqué mi carpeta, abrí mi portátil y comencé a trabajar como si estuviera preparando un gran proyecto financiero. Escaneé cada extracto bancario desde 2020 hasta 2023, marcando claramente las transferencias a la cuenta de mis padres. Recordé cada nota, apoyo hipotecario, ayudando, solo este mes. Compilé todo en una masiva hoja de Excel y lo importé al software de análisis profesional que uso en el trabajo. En la pantalla aparecieron gráficos de barras. Este mes alto, ese mes bajo, pero la línea general de gastos seguía subiendo. Miré la cifra final en negrita en la esquina, 70.000 euros. Mis manos temblaban en el teclado. Ese número no era solo dinero. Eran 3 años de mi juventud. Sudor, oportunidades perdidas para comprar una casa, mi vida sacrificada por una casa que ahora me estaba expulsando. No me detuve en los números. Añadí una línea de tiempo clara. El día que mi padre perdió su contrato de construcción, la llamada de medianoche de mi madre con el mensaje: Marty, si no ayudas esta vez, el banco se llevará la casa. Solo esta vez lo prometo. Todavía tenía ese mensaje. Las palabras temblorosas brillando en la oscuridad de mi teléfono. Lo creí y transferí el dinero esa misma noche. Inserté una captura de pantalla de ese mensaje en el informe, colocándolo justo debajo del encabezado. La promesa. Solo esta vez. Y debajo, el gráfico. 36 instancias de solo esta vez. Sombreé el gráfico de barras de verde a rojo para que cualquiera que lo mirara pudiera ver que esto no fue casualidad. Fue un sacrificio sistemático. Mientras pulía el informe, pensé en cómo reaccionarían mis padres. Estarían furiosos. Lo negarían. Pero esta vez yo tenía un arma, la verdad expuesta, nítida e innegable. No necesitaría gritar. No necesitaría suplicar. Solo necesitaba mantenerme firme y dejar que los números y las pruebas hablaran por sí mismos. Y entonces llegó la oportunidad a través de Sara. Una noche, llamó de nuevo suspirando.
Terminé la presentación que me pidieron hacer. Son solo fotos de la casa. Clara de pie en el porche. Subtítulos como "Gracias, Clara, por mantener vivo el fuego familiar". ¿Se siente tan falso? Me quedé en silencio por un momento. Luego pregunté: Sara, ¿puedes enviarme el archivo? Me gustaría darte algunas sugerencias. Dudó, pero finalmente aceptó. Cuando llegó el archivo, lo abrí y me desplacé hasta la diapositiva final. Tal como esperaba, palabras en negrita llenaban la pantalla. Gracias, Clara, por preservar nuestro hogar familiar. Respiré profundamente y me puse a trabajar. Copié el archivo completo e hice una versión separada. Todas las fotos y todos los subtítulos permanecieron sin cambios. Quería que la fiesta pareciera normal para que, en el momento final, la verdad explotara. Agregué una secuencia de diapositivas después de la sección de Clara. Primero, una línea de tiempo de las fechas y cantidades de transferencia. Luego, un gráfico de barras de 3 años. Y luego capturas de pantalla de los mensajes que mi madre me envió. Mantuve la diapositiva final muy simple. Una foto de la casa tomada el verano pasado con texto en negrita debajo. Esta fue mi contribución. No lo olviden. Cuando pasé por la presentación, mi corazón latía con fuerza. No por miedo, sino porque estaba lista. Tarde esa noche, guardé el archivo en 3 lugares diferentes: mi portátil, una unidad USB y la nube. No podía permitir que una falla técnica arruinara el plan. Preparé cuidadosamente un informe financiero impreso, lo encuaderné y lo puse en mi bolso. Imaginé la escena. Mis padres de pie ante los parientes, relatando orgullosamente las hazañas de Clara mientras yo avanzaría silenciosamente. Conectaría la USB al proyector y dejaría que la verdad se revelara por sí misma. No necesitaría decir mucho, solo una frase que seguía repitiéndose en mi cabeza. Si la verdad os avergüenza, no es mi culpa. En los días previos a la cena, viví tranquilamente en la superficie mientras un fuego ardía dentro de mí. Iba a trabajar por las mañanas, dirigía reuniones y firmaba informes para la empresa. Por las noches regresaba a casa, me sentaba en la mesa del comedor y miraba la carpeta y la USB colocadas ordenadamente frente a mí. Ensayé en mi cabeza cómo avanzaría, cómo conectaría la USB, cómo diría esa única frase. Sin temblores, sin vacilación. Todo tenía que ser decisivo y firme como un veredicto entregado en silencio. Ya no sería solo la hermana que siempre era comparada. Ya no sería una sombra desvanecida. Daría un paso adelante y esta vez todos tendrían que verme. El restaurante en el centro de Madrid brillaba como un gran escenario. Esa noche me senté en mi coche en el estacionamiento durante mucho tiempo antes de entrar. Desde la distancia, podía ver los coches familiares de los parientes y siluetas moviéndose detrás de las ventanas. Todos estaban vestidos formalmente, radiantes, como si se estuvieran preparando para una gran ceremonia de honor. Cena de agradecimiento familiar. Sonreí débilmente, el cínico en mi cabeza todavía susurrando. Lo llaman fiesta familiar. Pero en realidad es un espectáculo unidireccional para Clara. Dentro del restaurante, luces doradas cálidas inundaban el salón principal. Mi padre estaba de pie a la cabecera de la larga mesa, micrófono en mano, con una sonrisa de autosatisfacción. Mi madre estaba sentada a su lado. Ojos brillantes y Clara, la figura central, llevaba un vestido verde esmeralda, su cabello pulcramente recogido, sonriendo suavemente como si realmente llevara el peso de la familia sobre sus hombros. Me quedé en silencio junto a la puerta, escuchando las palabras de mi padre. Somos tan afortunados de tener a Clara, la hija que preservó el hogar familiar, que dio un paso adelante para asegurarse de que nuestra familia nunca perdiera nuestro lugar de pertenencia. Los aplausos recorrieron la sala. Vi a algunos parientes inclinarse y susurrar, asintiendo. En todos esos elogios, nadie mencionó mi nombre. Nadie habló de las noches que pasé preocupada por la hipoteca o los 3 años de transferencias regulares. Bien podría no haber existido nunca. La presentación comenzó a reproducirse en la gran pantalla. Imágenes familiares aparecieron una tras otra. La casa cubierta de nieve invernal. Clara de pie orgullosamente en el porche con una sonrisa radiante. Mis padres con sus brazos alrededor de ella. Palabras que se extendían a través de las diapositivas. Gracias, Clara, por mantener vivo el fuego familiar. Clara, nuestro orgullo. El salón se llenó de risas, copas tintineando, animada charla. Apreté los puños, sintiendo hervir la sangre en mis venas. Sin embargo, permanecí quieta, esperando el momento exacto. Y entonces llegó, cuando apareció la diapositiva final. En lugar de las palabras «Gracias, Clara», la pantalla parpadeó y cambió a un fondo blanco crudo con letras negras en negrita. Contribuciones financieras 2020-2023. Toda la sala se congeló. Tenedores y cuchillos se detuvieron en el aire.
Las sillas se detuvieron a mitad de camino de ser empujadas hacia atrás. Alguien jadeó. Otros levantaron la cabeza para mirar alrededor. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón, pero exteriormente permanecí tranquila. Empujé la puerta trasera del salón y entré bajo la mirada atónita de todos. Mis tacones golpearon el suelo de madera con pasos firmes y resonantes que atravesaron el silencio. Me detuve al final de la habitación, levanté la barbilla y hablé clara, lenta y firmemente. Si la verdad os avergüenza, no es mi culpa. Durante varios segundos, nadie pronunció una palabra. El único sonido era el zumbido tenue del ventilador del proyector. Luego, desde una esquina de la mesa, alguien comenzó a aplaudir. El aplauso se extendió a otro, luego a otro. Al principio disperso, el sonido rápidamente se reunió en un ritmo constante, resonando por el salón. Miré alrededor y vi los ojos de mis parientes dirigiéndose hacia mis padres, algunos llenos de shock, algunos con reproche y algunos con decepción. La cara de mi padre se quedó sin color, ambas manos agarrando el micrófono tan fuertemente que sus nudillos se volvieron blancos. Mi madre se sentó congelada, los labios temblando como si quisiera hablar, pero no pudiera formar una sola palabra. Y Clara, la que había sido celebrada solo minutos antes, inclinó la cabeza, las mejillas ardiendo, su boca abriéndose sin sonido. Vi sus hombros temblar, sus ojos desviarse, como si todo su mundo acabara de colapsar. Di un paso adelante, las luces cayendo directamente sobre mí, iluminando cada línea de mi cara. No grité, no acusé. Simplemente miré directamente a mis padres y dije de nuevo: 3 años, 70.000 euros. Sin ese dinero, la casa se habría ido hace mucho tiempo. Lo sabéis, y yo lo sé. Pero elegisteis el silencio. Elegisteis inventar otra historia. Así que dejad que toda la familia escuche la verdad. La sala estalló en murmullos. Un tío se inclinó hacia su esposa y susurró: recuerdo que una vez dijo que estaba trabajando tantas horas extra. Ahora veo por qué. Una tía sacudió la cabeza. Dios mío, ¿cómo pudieron dejar que Marty lo cargara todo y darle el crédito a Clara? Los susurros se extendieron rápidamente, como fuego atrapando hierba seca. Vi a mi madre encogerse en su silla, ojos rojos y húmedos. Mi padre se sentó erguido, pero su cara era de piedra, su garganta apretada, incapaz de reunir una defensa. Me volví hacia la pantalla donde el número 70.000 euros todavía brillaba. Levanté mi mano y señalé hacia él. Esta es la verdad. Esta es la persona que mantuvo la casa. Nadie puede negarlo. Dejé que el silencio se extendiera por unos segundos. Luego bajé la mano. El salón pareció contener la respiración antes de que los aplausos se elevaran de nuevo, esta vez más fuertes, extendiéndose por todas las mesas. Algunos parientes incluso se pusieron de pie, sus ojos llenos de apoyo mientras se volvían hacia mí. Clara levantó la cabeza, ojos llenos de lágrimas, mirándome como si buscara rescate, pero no respondí. No había venido a consolarla, ni a reconciliarme. Había venido a exponer la verdad. La atmósfera de la cena cambió completamente. La risa y la charla desaparecieron, reemplazadas por miradas inquietas dirigidas a mis padres. Ya no era una celebración de Clara, sino un tribunal silencioso para ellos. Respiré profundamente, me volví para irme cuando escuché a mi madre llamar suavemente: Marty. Su voz temblaba, casi suplicando, pero solo sacudí la cabeza. Ya os lo dije. La verdad nunca es mi culpa. Luego di la vuelta y salí directamente, dejando atrás los susurros, las caras atónitas y una familia desmoronándose en silencio. La fresca noche madrileña me envolvió al salir. Me detuve en los escalones del restaurante, elevando mi mirada al cielo estrellado. Dentro de mí no había jactancia, ni sensación de victoria, solo alivio. El peso de 3 años finalmente había sido dejado, y sabía que desde este momento nadie podría borrarme. Nadie podría negar la verdad de que yo había sido quien mantuvo su casa en pie. 2 días después de la cena, mientras su eco aún ondulaba por la familia, alguien llamó a la puerta de mi nuevo apartamento. Miré por la mirilla y vi a mis padres allí. Mi madre llevaba un abrigo pesado, su rostro exhausto, ojos hinchados como si hubiera estado llorando toda la noche. Mi padre parecía abatido, manos en los bolsillos, de repente más pequeño que la figura autoritaria que había proyectado en el restaurante. Dudé por un momento, luego abrí la puerta. Entraron, sus ojos vacilantes mientras tomaban mi nuevo espacio, brillante, ordenado, limpio, completamente diferente de la tensa atmósfera de la vieja casa donde había vertido dinero para mantenerlos a flote. Mi madre habló primero, su voz temblando, casi rompiéndose. Marty, lo siento. Nos equivocamos al quedarnos en silencio, equivocados al dejarte cargar con todo.
No nos dimos cuenta de cuánto habías sacrificado. Después de esa noche, hablamos. Añadiremos tu nombre a la escritura. Te lo mereces. Tú mantuviste la casa intacta. Me quedé quieta, mirando sus ojos. Una vez esas palabras me habrían llevado a las lágrimas, pensando que finalmente había sido reconocida. Pero ahora, de pie en mi propio apartamento con las llaves en la mesa y paredes pintadas en colores que yo había elegido, me di cuenta de que ya no necesitaba esa promesa. Sacudí la cabeza. Tranquila pero firme. Tengo un hogar ahora, mamá. Tengo mi propia vida. Ya no necesito estar atada al pasado. Vi los labios de mi madre temblar y a mi padre apartar la cara, su garganta apretada. No esperaban una respuesta tan simple. Mi padre se aclaró la garganta. Pero es tu trabajo. Te lo mereces. Lo interrumpí, mi voz más suave pero resuelta esta vez. Lo que merezco no es un nombre en un papel. Lo que merezco es respeto. Y no me lo disteis. No necesito demostrar nada más. Ya lo tengo todo gracias a mí misma. Recordé todo. Las noches que envié dinero en silencio. Las veces que tragué mis lágrimas mientras escuchaba alabanzas a Clara. Los momentos de desesperación cuando me di cuenta de que había sido borrada de la historia familiar. Todo me había llevado. Aquí, ya no me culpaba por sacrificar porque esos sacrificios habían forjado la resiliencia dentro de mí. Ya no anhelaba tener mi nombre escrito en la escritura de la vieja casa porque ya tenía un lugar propio. Un lugar construido con mi propia fuerza y fe. Me senté durante un largo rato viendo las luces de la ciudad reflejarse en el río distante. En ese momento entendí una simple verdad. Mi valor nunca estuvo en las etiquetas que otros ponían sobre mí. La hermana sensible, la menos capaz que Clara, o la hija que solo ayuda. Mi verdadero valor estaba en la resiliencia que construí para mí misma, en el coraje de seguir caminando cuando estaba herida, y en elegir mi propio camino, incluso cuando tenía un costo. Me recliné en la silla, cerré los ojos, y dejé que mi respiración se mezclara con el sonido del viento. Un viejo capítulo había terminado. A partir de este punto, ya no era la sombra detrás de Clara. Era Marty, la mujer que había mantenido la casa viva a través del sacrificio silencioso, pero más importante, la mujer que se había mantenido entera. Y por primera vez, me sentí lo suficientemente ligera para sonreír, no forzada, sino real. La noche de Madrid seguía brillando, y vi claramente una cosa. Había reescrito mi historia y ya no estaba ligada a la negación. Estaba ligada a la verdad que elegí vivir. Un mensaje final resonaba en mi corazón como un susurro para cualquiera que hubiera sido como yo. Tu valor no reside en las etiquetas que otros colocan sobre ti. Reside en la resiliencia que construyes para ti mismo. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tu familia para defender tu verdad? ¿Crees que hice lo correcto? Cuéntame tu experiencia en los comentarios.